En esta ocasión compartimos con ustedes el programa Al Encuentro con el Dios de la Vida, transmitido de lunes a viernes a las 8 de la mañana por las redes sociales de Radio Veritas Digital y conducido por el Padre Rafael Aragón. Recuerde que puede escuchar nuestro programa en nuestro canal de YouTube, Facebook, X y Spotify, donde nos encontrará como Radio Veritas Nicaragua, y en nuestra web www.radioveritasnicaragua.org. Monseñor, gracias por conversar con nosotros. El régimen de Daniel Ortega desterró en secreto al obispo de Jinotega, Carlos Enrique Herrera. ¿Usted logró conversar vía telefónica con él? ¿Cómo está el obispo Herrera? Bien, cuando platiqué con él vía telefónica, lo encontré sereno, tranquilo, pero al mismo tiempo, pues, normal, ¿no? Impactado. Ningún ser humano puede estar totalmente tranquilo cuando de la noche a la mañana te sacan de tu entorno, su quehacer pastoral. Era una combinación de emociones, ¿no? Por una parte, una serenidad que le pude captar, pero también esa incertidumbre, ese impacto humano de cuando cualquier persona pues es sacada abruptamente de su entorno y un entorno que él amaba mucho. Una fuente vinculada a la iglesia del país dijo a Confidencial que la policía lo detuvo mientras circulaba en Managua y le dijeron que sería desterrado por atentar contra el orden y la seguridad pública. ¿Le comentó él las razones y las circunstancias de su destierro? No pudimos hablar de esos detalles, pero todo apunta y eso es lo que la mayoría de las personas han podido ver en el video cuando él reclama de una manera bastante molesta. Él reclamó el hecho de que estuvieran perturbando con estos parlantes la Santa Misa que oficiaba. Y se notó pues el malestar en este video. En ningún lugar del mundo te expulsarían de tu país porque reclamaste por unos parlantes que estaban, aunque no se tratara de una iglesia, por unos parlantes que fuertemente estaban frente a tu casa, por ejemplo, ¿no?
ningún país civilizado del mundo te expulsarían del país por eso, ¿no? Pero en este caso, pues se trata de un acto sacrílego, como lo dijo él, que atentaba no contra él, sino contra la celebración mayor de nuestra fe católica en un país que ha sido considerado pues el más devoto, el más católico de Centroamérica, como es Nicaragua. Y después me he dado cuenta por medios serios de la iglesia en Nicaragua que ya varias veces le habían enviado cartas al alcalde de Jinotega y él pues no atendió los llamados de que terminara ese ataque pues que había contra la iglesia en ese sentido. Monseñor Herrera es el cuarto obispo exiliado y desterrado por la dictadura nicaragüense. Centenares de sacerdotes más y religiosas han sido perseguidos, encarcelados, exiliados. ¿Ocurre algo semejante en otra parte del mundo? Nicaragua es un país pues sui generis en ese sentido ahora, ¿verdad? Cierto es que la Revolución Cubana, en la primera parte de la Revolución, a principios de los 60, expulsó a muchos sacerdotes, pero con diálogo, con acuerdos entre la Santa Sede y el gobierno cubano, una relación que persiste hasta el día de hoy. Ahí está la iglesia en Cuba, sacando adelante la tarea pastoral. Entonces yo personalmente no recuerdo otro caso similar a lo que ha ocurrido, la persecución contra la iglesia en Nicaragua y, repito, el país más católico de Centroamérica. La dictadura reformó la constitución política del país y entre el centenar de artículos reformados, uno de ellos advierte que las organizaciones religiosas deben mantenerse libres del control extranjero. ¿Eso qué significa para la Iglesia Católica? Es que hay cosas que uno las ve venir, ¿no? Las ve venir. Por ejemplo, hay un plan para aislar totalmente a Nicaragua de toda relación con el mundo extranjero, ¿no? Creo que cualquier persona con un mínimo de inteligencia se da cuenta que todo el trayecto que ha tenido desde el 2018 el gobierno de Nicaragua es crear una Corea del Norte en América. Pero el problema es que la situación geográfica de Corea del Norte es muy diferente a la situación geográfica de Nicaragua en pleno corazón de América, ¿no? Lo que se pretende es que la Iglesia Católica, como todo el plan, no tenga ninguna injerencia exterior. El problema es que no se concibe una iglesia aislada, porque la iglesia es comunión, ¿verdad? Comunión con Cristo y con el sucesor de Pedro, que es el Papa. Es imposible pensar en una iglesia sin Cristo y sin el Papa, que es su vicario, ¿no? Entonces, allí hay un problema que va a ser muy difícil. En el caso de Corea del Norte, ellos tuvieron una ventaja, y el hecho de que la población católica en Corea del Norte era muy mínima, muy mínima. Entonces fácilmente aplastaron todo aquello. Pero los católicos en China, por ejemplo, que es de donde están copiando el modelo, ya era una población, hasta el día de hoy, una población un poquito más notoria, ¿no? Entonces va a ser muy, muy difícil que los nicaragüenses olviden al Papa, por ejemplo, que los nicaragüenses no vivan esa comunión con la Iglesia Universal, que es parte de la esencia del catolicismo, la comunión. Pero en términos prácticos de la Iglesia Católica como una institución, ¿qué impacto va a tener eso en la Iglesia Católica, en la jerarquía católica en Nicaragua? ¿Van a obligarlos a romper relaciones con el Vaticano? ¿Va a ser Rosario Murillo, Daniel Ortega quien va a querer nombrar los sacerdotes, quien va a delegar las acciones pastorales en el interior del país? Ya sabemos que la Nunciatura Apostólica está cerrada en Managua, ¿no? Y ellos hablan de que hay una suspensión de relaciones diplomáticas con el Vaticano. Nunca se atrevieron a decir de una ruptura, pero en realidad es una ruptura, pues casi completa, ¿no? Entonces, al no haber una nunciatura apostólica en Managua, pues todo el trabajo de esa relación, de que la Iglesia Universal pues está pendiente de que no falten los pastores en los diferentes países. Y cuando me refiero a los pastores, me refiero a los obispos, ¿verdad? Entonces, todo eso está casi en cero. Ha sido muy difícil para la iglesia pues mantener, ¿verdad?, este acompañamiento que hace con todos los países del mundo
para nombrar en este caso los obispos y hacerlo de la forma en que la iglesia lo hace, con las consultas y todo lo demás. ¿Hay algún precedente como el de Nicaragua en América Latina o el resto del mundo que eleven a rango constitucional un concepto similar como eso? Yo, el único caso que conozco es el de China, ¿no? Y ellos lo dicen de esta forma sobre la iglesia, lo siguiente, ¿no? Ningún ciudadano chino debe obediencia a una potencia extranjera, porque toman al Vaticano como un estado, ¿no? Sin embargo, nosotros no pertenecemos en ese sentido al Vaticano, sino que pertenecemos a la Iglesia Universal. El pueblo de Dios sabe que existe, ¿no?, el Estado Vaticano, pero a lo que nosotros estamos unidos es a Cristo en la persona del sucesor de Pedro, que es el Papa. Es muy difícil entender el catolicismo sin este vínculo, sin esta comunión con Cristo y con el Papa. En Nicaragua quedan 4 obispos y más sacerdotes asediados, vigilados, amenazados. También hay un clima de censura y de autocensura dentro y fuera de Nicaragua. ¿En qué reside la esperanza de la iglesia? Bueno, la iglesia tiene 2000 años y en estos 2000 años hemos vivido de todo, ¿no? De todo. De todo. La iglesia es una barca. La iglesia ha aprendido en estos 2000 años a vivir en los tiempos de aguas mansas, pero también la iglesia ha tenido fuertes huracanes, ¿verdad? Pero la iglesia ha continuado y los huracanes han sido de todo calibre, como el que está viviendo ahora la iglesia en Nicaragua. Jesús es nuestra esperanza, pero también en que la historia nos da cuenta de cómo en momentos donde mucha gente pensó que la iglesia se hundía, pues nunca se hundió y siguió adelante, ¿verdad? Entonces también nuestra esperanza tiene que ver con la historia de la iglesia en estos 2000 años. ¿Y qué pueden hacer, bueno, la iglesia, los obispos, los sacerdotes fuera de Nicaragua? Estar pendientes de qué manera pues nosotros podemos ayudar clandestinamente sería, porque como está la situación, ¿no? Lo digo mucho en la Catedral de Danlí y aquí en Honduras en cualquier momento en que toca hablar, ¿no? Los países tienen fronteras, los países tienen aduanas, pero la iglesia no. La iglesia no tiene fronteras. Lo que pasa en Nicaragua lo sentimos en todo el mundo, como si fuéramos nosotros que estuviéramos ahí. Eso nos hace estar pendientes de ver de qué manera los signos de los tiempos nos van indicando cómo mantener esa cercanía con el pueblo de la iglesia en Nicaragua. En esa cercanía, en ese acompañamiento, ¿el silencio es una opción ante una dictadura que persigue a la iglesia? Sí, el silencio puede ser, y yo lo considero válido, ¿verdad? Hay momentos en que el silencio es valioso, ¿verdad? Pero, repito, cada uno de nosotros evalúa si es el momento de hablar o no es el momento de hablar. Y todo depende de dónde me encuentre, ¿verdad? Todo depende de dónde me encuentre. Entonces, no es una pregunta fácil la que me has hecho. Yo mismo me la hago, creo que todos nos la hacemos, los que estamos cerca de lo que vive el pueblo católico de Nicaragua, pero cuando no parece que sea valioso, a lo mejor el tiempo y la historia nos diga que quizá fue valioso en algún momento, ¿no? Pero yo confío en que el Espíritu Santo, dentro y fuera de Nicaragua, nos va a iluminar para cómo proceder. Gracias, monseñor. Con mucho gusto. Un pueblo que camina por el mundo, gritando ven Señor. Un pueblo que busca en esta vida la gran liberación. Los pobres siempre esperan el amanecer de un día más justo
camina por el mundo gritando ven Señor, un pueblo que busca en esta vida la gran liberación. Salvaste nuestra vida de la esclavitud, esclavos de la ley sirviendo en el temor. Nosotros hemos puesto la esperanza en ti, Dios del amor. Un pueblo que camina por el mundo gritando ven Señor, un pueblo que busca en esta vida la gran liberación. El mundo por la guerra sangra sin razón, familias destrozadas buscan un hogar. El mundo tiene puesta su esperanza en ti, Dios de la paz. Un pueblo que camina por el mundo gritando ven Señor, un pueblo que busca en esta vida la gran liberación. Al encuentro con el Dios de la vida, de lunes a viernes a las 8 a.m. por las redes sociales de Radio Veritas Digital, conducido por el Padre Rafael Aragón. Rafael Aragón. Recuerda escuchar nuestro programa en nuestro canal de YouTube, Facebook, X y Spotify. Aparecemos como Radio Veritas Nicaragua y en nuestra web Radio Veritas Nicaragua. Comprometidos con la verdad. Con la verdad.